de nuestro Dios. Amén. Pues ¿cuánto me van a ayudar? Amén. ¿Cuántos trajeron sus instrumentos? Amén. Quiero oírlos porque ¿qué tan afinados están? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar una serie de coritos y este corito dice: si alguien te pregunta por ahí cómo estás, ¿qué le va a contestar? Bendecido. ¿Qué le va a contestar? Bendecido. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Que
Aleluya. Gloria a Dios. Tengo un abogado que me defiende. Aleluya. Dice la palabra de Dios que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Así que, hermano, a ese que nosotros vamos a adorar. Amén. Vamos a entrar a su presencia. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde sacerdotes cantan. Tengo hambre y sed de justicia, y solo en ti encuentro paz. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, límpiame, úsame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde sacerdotes cantan. Tengo hambre y sed de justicia, y solo en ti encuentro paz. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, límpiame, úsame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde sacerdotes cantan. Tengo hambre y sed de justicia, y solo en ti encuentro paz. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, límpiame, úsame,
Tu nombre es santo, Padre celestial, te adoramos. Bendecimos tu nombre en esta preciosa mañana. Te glorificamos, Dios mío, porque tú eres digno de toda oración. Tú eres digno de toda alabanza. Te adoramos, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en este lugar? Amén. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es bueno y grande es su misericordia. Amén. Grande es su fidelidad para con los que invocan, para los que le invocan de verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido dispuestos a oír la palabra de Dios? ¿Cuántos han venido dispuestos a oír la palabra del Señor? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Porque quiero decir una cosa, cuando usted y yo somos expuestos a la palabra de Dios, no vamos a regresar a casa como entramos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. No vamos a regresar a casa como entramos. Quiero que vayamos a las Escrituras, hermanos. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí en la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje que compartí la semana pasada? Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿De qué hablé? Gloria a Dios. Hablé y el tema era, ¿qué es lo que ves? ¿O cómo estás viendo? Pero al principio yo les dije algo y les dije les dije, ténganlo en memoria, que vamos a hablar de eso después. A lo mejor usted pensó, inclusive hasta yo pensé, de que iba a tocar el tema mientras estaba predicando la semana pasada. Pero no era eso lo que Dios quería. Dios quería que yo tocara el tema el día de hoy. Yo quiero hablarles de un tema muy, pero muy interesante, que si usted no lo sabía, hoy lo vamos a conocer, hoy vamos a aprender un poquito más acerca de ello. Amén. Quiero que abra conmigo en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Ni mi hijo Sergio ni mi hija Sonia están aquí. Ellos son los que generalmente transmiten el programa en Facebook, así que lo tengo que hacer yo y estar pendiente de esto, pero eso que no nos vaya a robar la bendición que tenemos estar aquí en la presencia de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí. Quiero que se ponga de pie conmigo, por favor. Si ya encontró Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a considerar del versículo 4 al versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de ser expuestos a tu palabra. Yo te ruego que tú añadas una bendición especial a cada alma que está escuchando, tanto los que estamos aquí, pero aquellos también que nos miran, Señor, por medio de Facebook Live. En el nombre de Jesús oramos, y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Quiero basar este mensaje, amén, la parte que leímos donde dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Quiero hablarles acerca del tabernáculo de Dios. ¿Cuántos han escuchado acerca del tabernáculo? Levante la mano los que han escuchado, por lo menos escuchado algo acerca del tabernáculo. El tabernáculo fue algo que Dios le habló a Moisés y le estipuló que lo construyeran mientras ellos deambulaban en el desierto antes de tomar la tierra prometida. Pero eso venía siendo también un tipo, amén, o un diseño de lo que el templo de Dios habría de ser. Y tanto el tabernáculo como el templo tenían 3 secciones. Pero ¿por qué se llamaba tabernáculo y por qué el otro se llamaba templo? La diferencia de ellos dos era que el tabernáculo era portátil. Donde el pueblo se movía, lo llevaba, lo desarmaba, lo armaba y lo ponía. Pero el modelo, el diseño era el mismo. Y comprendía de 3 secciones. Una de ellas eran los atrios. En inglés parece que yo le preguntaba a mi hija, ¿cómo se dice los atrios? Y ella me lo buscó y en inglés se llama the courtyard. Los atrios, y luego seguía el lugar santo, y después el lugar santísimo. Ahora quiero que usted empiece a imaginarse, yo no sé si usted ha visto fotografías en el internet o dibujos acerca del arca del pacto. El arca del pacto estaba construida como una tienda, era hecha de telas y estaban los atrios, pero todo eso, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, estaban rodeados de unos muros de tela, estaba completamente cerrado. Solamente podían entrar aquellos a quien Dios había llamado y había puesto a que les sirvieran en ese lugar. Y esa era la tribu ¿de quién? De Leví. Los levitas fueron llamados a que ellos sirvieran en la casa de Dios. Y de entre los levitas, Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes en la casa de Dios. El resto de los levitas eran servidores, unos eran cantores, otros servían en otra cosa. Pero de esa misma manera se estipuló no solamente en el tabernáculo, sino también en el templo que le construyó Salomón al Señor. Cuando esto sucedió y se formó estas cosas, Dios no hace las cosas por coincidencias o lo hace por casualidad. Dios hace las cosas porque nos viene enseñando algo. ¿Por qué hablamos de esto hoy en día? Les he mencionado anteriormente que hay iglesias que ya no toman en cuenta el Antiguo Testamento, sino solamente el Nuevo Testamento.
La palabra de Dios no nos está diciendo que nosotros debemos desecharlo. Simplemente la palabra de Dios dice que el Nuevo Testamento trae cláusulas específicas para la iglesia. Pero el Antiguo Testamento o las cosas de la ley, dice el apóstol Pablo, que vino a ser nuestro ayo. ¿No sabe qué era un ayo? Un ayo, yo antes pensaba decir, yo creía cuando escuché la palabra un ayo, era quizás que fuimos descubiertos como éramos, que hemos sido hallados, decía, pero me di cuenta que ayo con haya sin H. Y dije, ok, entonces no significa eso, ¿verdad? Es como cuando yo le preguntaba a mi madre, cuando dice la palabra, y le haré ayuda idónea. Según mi madre, el pensamiento que la ayuda idónea era, dijo, es que para que le dé ideas, bien, por eso viene de idónea, para que le dé ideas al marido. No, tampoco eso significa. El ayo eran el tipo de personas, como decir, aquellas personas que les encomendaban el ama de llaves, o la persona que se encomendaba de enseñarles a los hijos en las casas, que cuidaban de los niños y como tutores. Esos son los ayos. Entonces, el Antiguo Testamento vino a ser nuestro tutor, nos vino a mostrar que matar es pecado. Amén. Que desear el mal al prójimo es pecado. Levantar falso testimonio es pecado. Todo eso nos lo enseñó el Antiguo Testamento. Pues, no le quepa duda que el tabernáculo tenía una enseñanza para nosotros también, y la tiene para usted y para mí en este día. Primeramente, en los atrios habían dos utensilios, si le podemos llamar así, que eran muy importantes. Uno de ellos era el altar de bronce. Cantamos, Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. El altar de bronce y el lavabo o el lavamanos también de bronce. Y tenían una función. Pero aparte de esos dos utensilios, había un acto que se desarrollaba allí que era muy interesante. En los atrios era donde se degollaba el animal del sacrificio. Se degollaba porque se le sacaba la sangre y cuando le sacaba la sangre se le dejaba en un recipiente, iba a decir el Spanglish, en un contenedor, ¿no? En un recipiente, y caía la sangre de ese animal, y entonces tomaban después el animal, lo descuartizaban y lo llevaban al altar de bronce. El altar de bronce estaba levantado y allí estaba el fuego encendido y ahí se quemaba el sacrificio o el holocausto a Dios. Después de eso, antes de entrar al lugar santo, estaba el lavamanos o el lavabo, donde el sacerdote que iban o los que iban a ministrar en la casa de Dios debían lavarse las manos y los pies. Había agua limpia donde ellos se lavaban antes de entrar al lugar santo. Tenga eso visualizado, tres cosas, dos utensilios, pero tres cosas que sucedían en los atrios. Luego, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, en el lugar santo habían tres utensilios. No eran dos en este caso, sino tres. Uno de ellos era una mesa que la palabra lo describe como la mesa de los panes de la proposición. Era la mesa, representaba, amén, a cada una de las tribus de Israel, porque habían sobre la mesa todos los días 12 piezas de pan fresco. Estaba el otro utensilio
que era el altar del incienso. El altar del incienso era algo que Dios había estipulado y le había dicho a Aarón y a sus hijos que hicieran de unas especies en particular incienso para ofrecerlo a Dios. Y le dijo: no vas a ofrecer otro tipo de incienso, sino que de ese es el que vas a ofrecer. Pero para encender el incienso se necesita fuego, ¿no es así? Para encender el incienso se necesita fuego. Algo que quiero decirle, que para eso se requería el tercer utensilio. Y el tercer utensilio era un candelero de oro. El candelero de oro, amén, no es como el, ¿cómo se llama el candelero que usan los judíos? ¿Manora? Algo así, ¿no? No era como el manora, porque el manora tiene muchos brazos. El candelero de oro que describe la Biblia tenía 7 brazos. Y en ellos habían velas, 7 velas que debían estar encendidas diariamente. Tenían que estar encendidas diariamente porque se usaba y se utilizaba un aceite especial que Dios le había dicho al pueblo o a los sacerdotes que lo hicieran. Lo tenían que hacer de olivos o de aceitunas, como le decimos nosotros, frescas. Hacían ese aceite y ese candelero debería estar encendido todo el tiempo. Ese candelero no podía apagarse, sino que tenía que haber siempre aceite en ese candelero. Pues para encender el incienso tenía que tomarse aceite, oiga bien, fuego del candelero de oro. Y se hacía la ofrenda del incienso. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Está visualizando. Después había la última sección, que era conocido como el lugar santísimo. En inglés se conoce como the Holy of Holies. El lugar santísimo era el lugar donde había solamente un utensilio. Y ese utensilio era el arca del pacto. Pero quiero decirles que para poder entrar, o lo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, era un velo. Este velo no solamente era, yo cuando escuchaba la palabra velo me imaginaba algo como una cortina. Sí, era una cortina, pero esa cortina tenía diferentes capas. Y según los historiadores y según la Biblia, habla que dice que usted le podía poner caballos alrededor, a un lado a otro, para que tiraran, y eso no se lo podía romper. Y Dios le dio descripciones específicas a Aarón y a Moisés, cómo debían construirse, qué material debía ocuparse para esas cortinas o para el velo. Dice que el hilo era de oro puro. Y habla, y había muchos colores que eran específicos que Dios había puesto, como el rojo, como el azul, como el color morado, el púrpura. Representaban todo eso, algo bien, pero bien importante. Pero ¿por qué había ese velo? Le voy a explicar por qué. Porque los sacerdotes podían tener acceso a los atrios, podían tener acceso al lugar santo, pero al lugar santísimo solo podían tener acceso una vez por año. Y, oiga bien,
y solamente podía entrar el sumo sacerdote o the high priest. Solamente él podía entrar. Ahora, no estaba en lo que yo iba a compartir, pero quiero darle una pequeña descripción de las vestimentas que usaba el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. La ropa tenía que ser ropa blanca, de lino fino. Y dice la Biblia que el hombre o el sumo sacerdote, también los sacerdotes, pero en particular el sumo sacerdote, tenía que ponerse, dice la Biblia, calzoncillos de lino fino. Y eran blancos y tenían que llegar desde la cintura hasta casi llegar a las rodillas esos calzoncillos. ¿Para qué? Para no ver ni descubrir su desnudez. Tenía que ceñirse y ponerse un cinturón que era especial, que llevaba oro. Tenía que ponerse un pectoral que tenía 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Tenía que ponerse una mitra que representaba y decía la santidad de Jehová. Pero en las vestiduras, oiga bien, las vestiduras tenían que haber unos flecos. ¿Sabe qué son los flecos? Eran unos pedazos de tela que se extendían y habían dos de ellos en particular que eran muy largos. Y el borde de las vestiduras del sumo sacerdote llevaba campanitas. Le voy a explicar por qué. Si usted lo sabía, qué bueno. Si usted no lo sabía, ahora le voy a explicar por qué. Le mencioné al principio que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez por año. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo? La Biblia dice que él hacía expiación por los pecados del pueblo de Israel. Expiación, en otras palabras, él llegaba y hacía, como si podemos decir, como intercesión por el pueblo de Israel, por los pecados del pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo hacía este hombre? Es que, ¿se acuerda que yo les mencioné que en los atrios se degollaba el animal y se le sacaba la sangre y se ponía en un recipiente? Pues esa sangre es la que el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo y con un hisopo le llamaban, pero era algo que lo hacían de ramas, de algo especial. La Biblia describe también, y él agarraba eso y él tomaba la sangre y la rociaba sobre el arca del pacto. Quiero leerles algo que quiero que usted pueda entender. Dice Éxodo 25:22. Era Dios hablándole a Moisés y le dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estaba hablando del arca. El arca tenía en una caja que tenía 2 aros de oro. A los lados estaba toda cubierta de oro y tenía 2 aros en cada lado donde se metían una vara para transportar el arca cuando se levantaba el tabernáculo. Pero el arca tenía una tapadera también de oro, y la tapadera tenía 2 querubines, uno a cada lado de la tapadera, con las alas extendidas de esta manera, cerradas hacia adelante. Dios estaba diciendo a Moisés que él se iba a manifestar y le iba a hablar a través del arca.
del pacto. ¿Está entendiendo lo que yo espero que esté poniendo atención? No quiero confundirlo con nada, pero quiero que usted pueda entender lo que está sucediendo. Dijimos que en los atrios, amén, del tabernáculo del templo habían dos utensilios. El altar de bronce, donde se ofrecía el sacrificio. El altar de bronce representaba el sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Antes de ofrecerlo en sacrificio, la Biblia dice que él lo azotaron, a él le arrancaron su barba, le pusieron una corona de espinas, su sangre iba goteando, como cuando hacían con el animal que degollaban y le sacaban su sangre y después lo ponían en el altar de bronce y lo ofrecían como sacrificio. De igual manera, Jesucristo derramó su sangre en el camino hacia el Calvario y después lo clavaron en una cruz. El lavabo o el lavamanos de bronce que los sacerdotes utilizaban para servir en la casa de Dios, para limpiarse, para purificarse, representa el bautismo que la iglesia ahora practica. Porque el bautismo representa o tipifica la purificación que el hombre se hace y la mujer hace para poder tener acceso a la presencia de Dios y poder tener privilegios en la iglesia. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Lugar santo, dijimos que habían 3 utensilios: la mesa con los panes de la proposición. Eso significa el alimento espiritual que nunca debe faltar en la casa de Dios. Porque dice que los panes tenían que cambiarse constantemente. Todos los días había de haber pan fresco. La palabra de Dios se predica en este lugar, se predica en la iglesia fresca. Usted dirá, hermano, pero usted está hablando de temas de hace 2000 años. No me estoy refiriendo a que no vamos a hablar tema de eso, porque el evangelio sigue siendo el mismo. Más de 2000 años y siempre se sigue predicando que Jesucristo salva, que Jesucristo sana y que Jesucristo viene pronto. Pero es un alimento fresco para ti. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, es alimento para vida eterna. El candelero de oro, oiga bien, fíjese cómo es Dios enseñando y tipificando desde ya. Si usted está leyendo Éxodos, porque de ahí fue sacado, amén. Usted se va al capítulo 1 de Apocalipsis y se puede dar cuenta que Juan tuvo una visión. Y en esa visión vio a uno que tenía, dice la Biblia, si quiere váyase conmigo, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Quiero que lea el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante
de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Se acuerda aquel pasaje donde Jesús estaba hablando con Pedro y le dijo a Pedro, ¿me amas? Después de la conversación que él tuvo, dice que él empezó a caminar con Jesús y Pedro miró y vio que Juan le seguía de lejos. Y le dijo, bueno, en otras palabras, Señor, ya me encargaste lo que yo tengo que hacer. ¿Y a este qué? Como nos sucede muchas veces a nosotros, hermano, yo sigo en la iglesia y ¿este qué hace? ¿Y qué a ti? Le dijo el Señor. En otras palabras, ¿qué te importa? Si yo quiero que este esté hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Dice que se corrió el rumor de que Juan nunca iba a morir. No. Dios le estaba recordando y le estaba enseñando lo que estamos leyendo en este momento. Dice, vi el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira. Y vi para ver el que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante a hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí está la clave. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Oiga bien, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 12 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Les dije que el candelero de oro que estaba en el lugar santo tenía 7 brazos. Estos 7 brazos representaban, y desde ya eso, Dios nos estaba enseñando que un día iba a haber una iglesia. Porque si usted lee en el capítulo 2 en adelante,
habla de un mensaje que Dios le mandaba a cada una de las iglesias de Asia Menor. ¿Y eran cuántas iglesias? 7 iglesias. La estrella representaba el ángel, pero no, oiga bien, un ángel como una persona sobrenatural, porque la palabra ángel significa mensajero. Si usted lee el capítulo 2, donde dice escribe al ángel, no se está refiriendo a un ser sobrenatural. Le dice escribe al pastor de la iglesia para que lea este mensaje al pueblo de Dios. Volvamos y regresemos. En el lugar santo estaba la mesa con los panes que representa el alimento espiritual que diariamente había que tener en la casa de Dios y tenía que estar fresco. Segundo, estaba el candelero de oro, que todo el tiempo debía de estar encendido y para que estuviera encendido es que tenía que tener aceite abundante. ¿Conoce usted la historia de las vírgenes que estaban esperando al novio? Hasta un corito se ha hecho. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Dice que 5 de ellas estaban apercibidas. Llevaban lleno su lámpara de aceite encendida, esperando a que llegara el novio. Pero aparte llevaban un cántaro con aceite extra. En cambio, 5 de ellas apenas si llevaban suficiente aceite y no sabía cuánto les iba a durar y no tenían extra. Llegó la noche y el aceite se les acabó. Amén. A las vírgenes insensatas que no se apercibieron en abastecerse de suficiente aceite, y llegó la medianoche. Y mientras ellas fueron a buscar más aceite a la tienda, vino el novio, y aquellas que tenían suficiente aceite extras se fueron a las bodas. Dios estaba hablando de lo que cuando Cristo venga por su iglesia, la iglesia tiene que estar llena de aceite y no tiene que estar buscando aceite a último momento. Tiene que estar llena del Espíritu Santo para irse a las bodas, porque aquel que no esté lleno del Espíritu Santo, aquel que no tenga el Espíritu de Dios, no será levantado ni arrebatado. Una vez dijo un predicador, y me quedé pensando, no lo tome algo como algo doctrinal, simplemente como un ejemplo. Dijo, alguien le preguntó, pastor, ¿y cómo es que Dios va a recoger a toda la iglesia? ¿Cómo la va a llamar? El libro de Primera de Tesalonicenses nos habla y nos dice que el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice que llamará a su iglesia. Pero ¿cómo la va a llamar? Y él le dijo al muchacho, ¿sabes qué? Le dice, todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios van a estar atentos. Solo Dios tiene que llamar y decirle, Espíritu, regresa a mí. Y todos aquellos que tienen el Espíritu también serán levantados. Y me quedé pensando, dije yo, qué interesante. No lo tome como una doctrina. No diga el pastor de esto. No, porque no es una doctrina. Simplemente como un ejemplo de lo que le estoy diciendo. En el lugar santo se reúne y se congrega la iglesia. ¿Pero qué es? El altar del incienso. El altar del incienso. Oiga bien, son las oraciones, la alabanza y la adoración a Dios. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que el incienso son las oraciones y las obras justas de los santos. El incienso representa la adoración
que usted le da a Dios, su testimonio que usted le da a Dios. Porque usted no puede llegar, amén, como dice la Biblia, como el fariseo que llegó y decirle: Señor, yo te doy gracias porque yo vengo a la iglesia, porque yo te alabo, porque yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, y no soy como aquel que está ahí a la puerta, que no puede ni se atreve ni entrar y se está golpeando en el pecho diciendo: no sos digno de ser tu hijo, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. La iglesia no puede venir a la casa de Dios trayéndose aires de superioridad. La iglesia tiene que venir con un corazón humillado, con un corazón humilde. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Ese es el incienso que Dios está esperando de la iglesia. Un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que busca y desea estar en la presencia de Dios, que anhela estar en oración con Dios, que le gusta adorar a Dios. El lugar santísimo. Dios le dijo: yo me voy a declarar a ti, le dijo a Moisés por medio del arca del pacto. El sacerdote entraba una vez por año a hacer expiación por los pecados del pueblo, llevando la sangre de un macho cabrío. Pero Jesucristo entró una vez por todas al lugar santísimo. No con sangre de animales ni de macho cabrío, sino con su propia sangre, para quitar el pecado de en medio del hombre. Aquel pecado que impedía el acceso a la presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz, dice la palabra que hubo un terremoto y el templo, el velo del templo se rasgó en dos. Eso no se podía romper con mucha facilidad. Sin embargo, el templo se rasgó. ¿Por qué? Para que usted y yo tuviésemos acceso no una vez al año, sino todo el tiempo a la presencia de Dios. Estaba el arca, pero ¿qué contenía el arca? El arca se cree que contenía tres cosas. Lo primero que pusieron en el arca fueron las tablas de la ley. Las tablas de piedra que Dios le había dado a Moisés, que las escribiera, las metieron en el arca. Pero no fueron las tablas originales, fueron las segundos set de tablas. Porque el primer set de tablas que Dios le dio, Moisés las quebró. Cuando él descendía de estar en la presencia de Dios, que había estado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, y Josué se había quedado a una distancia, lo había acompañado, pero se había quedado a mitad del camino. Pero cuando ellos estaban allá arriba, dice la Biblia que allá en el campamento del pueblo de Israel, el pueblo se había rebelado. Dice: Moisés quizá ya se murió, ya no vino. Queremos que nos hagas un Dios, le dijeron a Aarón. Imagínese, hermano, y Aarón dijo: pero yo no tengo con qué hacerles un Dios. ¿Cómo no? Aquí tenemos el oro que trajimos de Egipto y todos los arcillos y todas las joyas vamos a hacer. Y dice que él hizo un becerro de oro y le adoraban. Y estaban celebrando, estaban haciendo orgías, estaban haciendo maldades. Cuando Moisés venía con las tablas de la ley, se encuentra con Josué y Josué le dice: Señor, oye lo que está sucediendo, parece que es ruido de guerra. Y le dice Moisés: ese no es ruido de guerra, estos están celebrando. Y a saber qué es lo que están celebrando. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que estaban adorando al becerro de oro.
Y le llama Moisés a Aarón. Imagine a Aarón queriéndose excusar, le dice, mira, es que estos hombres estaban esperados que tú no venías y me trajeron oro y yo lo fundí y esto salió. Póngase a pensar, imagínese, léalo, si usted lee, si a usted le gusta leer, lea las escrituras, y le dice, y esto salió. Hermano, él tuvo que haber hecho un molde, él tuvo que haberlo diseñado. Amén. Moisés y la ira, porque la ira de Jehová dijo, ahorita los voy a destruir a todos ellos. Y Moisés llegó y le dijo a los que estaban ahí, porque no todos estaban celebrando. Porque en la iglesia hay quienes realmente vienen a buscar de Dios de todo su corazón. Pero hay algunos que tienen su becerrito de oro en casa. Tienen su becerrito de oro, no sé en dónde lo tendrán. Pero el Señor le dijo, Moisés le dijo, ¿cuántos son por Jehová? Dice que se levantó todos los levitas, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Saquen su espada y se purifiquen al pueblo. Dice que esa vez se dio una gran mortandad por la desobediencia. Pero lo que había, él tuvo que subir nuevamente y Dios le dio otras tablas nuevas, y esas tablas es las que estaban en el arca del pacto. Pero también habían dos cosas más. Había una muestra del maná. Yo les he dicho, y ustedes creo ya saben qué significa la palabra maná. El maná significa, ¿qué es esto? Era una pregunta. Porque dice que por la mañana amanecía una escarcha en la tierra y eran como hojuelas. Y dice que tenía un sabor como de miel. Eso era el maná. Pero ellos no sabían. Y cuando dijeron maná, como que dicen, ¿qué es esto? Y ellos tenían que recoger suficiente maná para el día. Si lo guardaban para el siguiente día, se les engusanaba. Solamente para el día de reposo guardaban extra y ese no se les engusanaba. Sin embargo, el maná que guardaron para guardar en el arca duró por años y años. Y a lo mejor quizás por ahí está todavía, porque nadie sabe dónde está el arca. Algunos especulan que en Etiopía están. Pero había una muestra del maná. Y el otro, amén, era la vara de Aarón que floreció cuando el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, diciéndole, oh, y Dios solamente puede hablar por medio de Moisés y Aarón. Dios le dijo, pues todos los príncipes, diles a todos los príncipes que traigan su vara y que la dejen afuera del tabernáculo y las pongan ahí. Y mañana yo me voy a manifestar y les voy a decir quién es el que yo escogí. Dice que el día siguiente estaban todas las varas, pero la vara de Aarón había florecido y había dado almendros. Una vara muerta. ¿Qué significan estos tres utensilios entonces? Las tablas de la ley significan la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el verbo, o sea, la palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Entonces, el verbo de Dios es Jesús. Las palabras, las tablas de la ley representaban a Jesús que había de venir trayendo la palabra del Padre, porque Él dijo, yo no hablo de mi propia palabra, sino lo que el Padre me ha dicho, eso les vengo a enseñar. El maná era el pan que Dios los alimentó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, que venía y caía del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
no como el pan que vuestros padres comieron, porque ese pan perecía. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y la vara significa la aceptación de Dios, porque Dios le demostró al pueblo de Israel que Aarón era el escogido para que Dios hablara a través de ellos y les sirvieran. Jesucristo fue el escogido, el unigénito de Dios, que cuando fue bautizado, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Así que la vara de Aarón representa también a Jesús, aquel que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, que dice que fue quitado de la tierra de los vivientes, alguien que murió. La vara era algo inerte, algo que estaba muerto. Sin embargo, Dios le dio vida, floreció y dio fruto. Dice, fue quitado de la tierra de los vivientes, y su generación, ¿quién la contará? Dice el libro de Isaías. Pero después dice, después de que haya sufrido, él verá el fruto de su aflicción y verá el linaje. Representa aquel que había muerto, como leí en el libro de Apocalipsis, que dice: aquel que está vivo y había muerto y resucitó. La vara que floreció era lo aceptable a Dios, aquello que estaba muerto, había resucitado y dio frutos. Y Dios le hablaba al pueblo de Israel por medio del arca. Entiende ahora que todos los utensilios y todo lo que se hacía en el templo de la casa de Dios representa a Jesús. Todo. Ahora usted me dirá: pastor, pero ¿qué relevancia hay ahora de lo que usted me está diciendo? Ahí viene, y aquí es donde yo le voy a explicar, y con esto voy a concluir. Hay mucho cristiano que le encanta solamente vivir en los atrios de la casa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque les gusta saber que la sangre del Cordero fue derramada, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario era para los perdón de pecados, y ellos lo ven y dicen: oh, qué bueno, tengo perdón para mis pecados y yo me puedo bautizar, que significaba el agua del lavabo. Pero hasta ahí llegaron. Simpatizan con el Evangelio, saben que el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario era para sus perdón de pecados, pero hasta ahí llegaron. Otros llegan al lugar santo, se congregan en la iglesia, se reúnen, buscan ellos tener comunión con los hermanos, se alimentan de la mesa de los panes de la proposición, saben que Dios está allí, que la iglesia está abierta, que va a haber culto en la iglesia, porque ahí está el candelero de oro. Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a estar en comunión los unos con los otros, como el altar del incienso. Pero no quieren llegar al lugar santísimo. Se gozan, alaban a Dios, caen de la gracia, regresan otra vez y vuelven nuevamente a los atrios y recuerdan el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y vuelven nuevamente y entran al lugar santo, y hasta ahí llegan, y le fallan a Dios y vuelven nuevamente a los atrios a ver el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero ni uno se ha atrevido a entrar al lugar santísimo.
Recuerde que Jesucristo rompió el velo para que usted y yo tengamos acceso al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora le voy a explicar lo que significaban las dos, si podemos decir, flecos y las campanillas. El sumo sacerdote entraba, y cuando él entraba, quedaban afuera del lugar santísimo los flecos. Y cuando él llegaba y iba haciendo expiación, él caminaba alrededor del arca del pacto y rociaba la sangre. Y si este hombre era acepto delante de Dios, se oían las campanitas cuando él andaba haciendo la propiciación. Y si oía el ruido, quiere decir que este hombre estaba vivo. Pero si este hombre había pecado delante de Dios, el hombre caía muerto. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo a recoger el cuerpo de ese sacerdote que había pecado, para eso estaban los flecos. Desde afuera lo alaban para sacarlo. Muchos cristianos hoy en día que no se atreve ni al servicio a Dios ni al llamado al altar, no vienen. ¿Por qué? Porque tienen temor, que no andan bien delante de los ojos de Dios y creen que Dios los va a fulminar. Y no quieren tener compromisos en la casa del Señor, ni sirven en la casa de Dios por esa misma razón, porque están conformes con el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya se bautizaron, vienen a la iglesia, alaban a Dios, dan sus ofrendas, dan sus diezmos, se alimentan de la pan de la propiciación. La iglesia ahí está, porque ahí está el candelero encendido y no hay problema. Pero dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces usted dirá: pastor, pero ¿cómo puedo yo entrar al lugar santísimo? Yo le puedo tipificar en este momento la casa de Dios. Los atrios son allí, a la entrada de la iglesia, aquí. Cuando usted abre la puerta, esos son los atrios de la casa del Señor. Ese lugar donde usted está sentado es el lugar santo. Este lugar, el altar de aquí, representa el lugar santísimo, en lo cual Dios habla, porque ahí está el arca del pacto. Dios habla al pueblo y me voy a manifestar a ellos, dijo el Señor, aleluya. Y Él le habla, pero usted y yo debemos de acercarnos a su presencia, que Dios nos ministre, que Dios nos hable. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, versículo 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y como real sacerdocio, Dios quiere que busquemos estar en su presencia, no como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino como lo hizo Cristo, que entró al lugar santísimo una vez por todas, y disfrutar de la santidad de Dios. Si a ti te gusta estar conforme en el lugar santo, por eso cantamos ese Señor, llévame a tus santos, al lugar santo, al altar de bronce. Alguien dijo una vez, eso le está diciendo a la gente que ahí se quede. No, es que no han entendido. Cuando dice el coro, llévame al lugar santo, dice que en otras palabras, venme trayendo, acercándome a ti, hasta que llegue al lugar santísimo.
cantamos, yo entro al lugar más santo. Amén. ¿Dónde está el Cordero de Dios? Porque el arca del pacto representa a Jesús, el Cordero de Dios, que es el pan que descendió del cielo, que es el verbo de Dios, que es el unigénito aceptado delante de Dios, que estaba muerto y resucitó, y ahí tiene sus frutos. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que hoy el Señor dice a la iglesia. Ponte de pie conmigo. Yo acostumbro, y no lo hago porque quiero hacerlo, sino porque sé que hay necesidad. El Espíritu me da testimonio que hay necesidad. En una ocasión dijo un hombre, el pastor está hablando y lo está diciendo por mí. Algo le han de haber contado de mí. Quiero decirle algo, hermano, le voy a contar un secreto, que no es ni tan secreto siquiera. Es cierto. Algo me han contado de ti. Pero no es quien tú te lo imaginas. Es el Espíritu Santo el que habla a este siervo y le dice la necesidad que hay en la iglesia. Y si tú sientes que este mensaje es para ti, quiero decirte que yo no lo digo por ti, te lo digo a ti. No puedo andar con rodeos. El mensaje es para ti. Dios está diciendo, deja de estar en los atrios. No te conformes con el lugar santo. Busca el lugar santísimo. La palabra de Dios dice, el que es santo, santifíquese más. No toquéis lo inmundo, dice Jehová, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque no nos hemos acercado al monte que humeaba, no nos hemos acercado al monte donde los animales perecían cuando Jehová estaba en el monte y el monte temblaba y había relámpagos. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la presencia de Dios, donde hay misericordia, donde nos dice su palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. En este día, el altar está abierto para ti. El lugar santísimo, tipificado, está disponible para ti, para que tú vengas y busques de su presencia y lo alabes y lo glorifiques y deja que Él te ministre en este día.